es además de una amiga queridísima y talentosísima, es una amiga multifacética, porque si bien la clase es de diseño de producción, dirección de arte, es además diseñadora de vestuario, hace casting, ha producido, ha dirigido, bueno, es directora, productora, vestuarista, castinera, directora de arte. Básicamente yo creo que con tiempo y con dinero podría ser una película sola. Películas además de gente especialmente trascendente dentro de la industria mexicana que han sido en los últimos años quienes más premios y más reconocimiento internacional le han dado a México, no desde el mainstream, no hablo de Cuarón, del Toro o Iñárritu, pero sí de Carlos Reigadas y de Amate Escalante. Yo llegué al cine por el amor que tengo al cine, porque siempre he querido hacer cine. Para mí, hacerlo desde el product placement o desde asistente de arte, que luego me convertí en directora de arte por una cosa de circunstancias de la vida, me fue gustando esta profesión, o sea, este oficio, digamos. Pero también hago casting y todas las demás cosas, porque justo con Carlos pues, uno hace todo, no es una cosa específica. Y he tenido la suerte de trabajar en proyectos pequeños con poco dinero. O sea, ahora no tanto, pero empecé así. Y, y te vas armando o sea, vas ampliando tu terreno. Entonces, en la relación con el director, o sea, al final, quien tiene la última decisión y quien va a dar el tono de la película, pues es el director, evidentemente. Claro. O sea, uno puede tener un gusto X o tal, y al final, la última decisión, pues es del director. Yo, por ejemplo, con Sangre, que de hecho es un poco, ¿no? Dirigida la plática a la primera película. Mi primera película fue Batalla, pero realmente como directora de arte pues fue Sangre, porque ahí ya fueron tomas de decisiones mías, ¿no? De decir, a ver, estos colores, estas cosas, o sea, ahí Batalla fue circunstancial, que yo fui directora de arte realmente. Entonces, pues ahí con Fenton, que era el director de foto, me acuerdo que nos peleábamos mucho. Y pues Amat tenía las cosas muy claras y pues todos éramos muy jóvenes. También fue una cosa, odio esa palabra, pero lamentablemente no he encontrado otra, pero todo fue muy orgánico, ¿sabes? O sea, no fue de una cosa filosófica ni de simbologías. O sea, como que uno no busca tanto por ahí, por la razón. Siempre al final es la razón la razón y la intuición la que rigen, ¿no? En un conjunto. Entonces, la razón, la única manera de entenderla, pues es educar tu mirada. Y es yo creo que es ver mucho cine, leer otras cosas que también no sean de cine, tener curiosidades de otras cosas. También yo tenía una formación en pintura, entonces para mí los cuadros buscaba siempre como un desequilibrio en el cuadro, que si de pronto los rojos estaban como todos tirados al lado izquierdo y del lado derecho vacío, ¿me entiendes? O sea, como que había un juego, pero pues uno conforme la marcha va entendiendo esos resultados y vas entendiendo hay una guía que sí es la intuición y eso es muy difícil de enseñar. No sé qué es eso. Nadie sabe porque lamentablemente no hay, o no, lamentablemente, pero no hay un ABC para hacer cine, ni para hacer un buen arte, ni para hacer una buena fotografía. No hay, no existe. Sí, pero sí es un don tener esa intuición, Dani, porque a mí me sí, pones a leer. A mí me pones sí a leer un guión y no sé cómo traducirlo en lo que tú lo traduces, de decir. Pero es la experiencia. O sea, es la experiencia y sí es tu ojo que empieza a tener un músculo. Entonces, por eso es tan importante, más allá de ir a una escuela de cine, la verdad,
lo más importante es, puta madre, ver cine, güey. Ver todo tipo de cine. Y cosas que a veces hay cine que requiere mucho de uno. Y yo creo que hacer cine es el esfuerzo, muchas profesiones es un esfuerzo muy grande, todo es un esfuerzo muy grande. Pero creo que lo más importante es ejercer ese músculo o sea, de siempre pasar el límite de las cosas, porque somos flojos en general. Entonces a veces te nos está dando flojera esta película, pero a veces dices, no, a ver, ¿qué más me puede dar? ¿Qué más? O sea, el cine, un buen cine, yo creo, exige de ti. Y hay que dejarse, hay que dejarse. O sea, yo empecé siendo directora de arte y en realidad luego me cambié a ese crédito porque pues, te ayuda para el currículum, ¿no? O sea, en realidad siempre es hecho dirección de arte y vestuario, que básicamente ese es el diseño de producción, que se mete en esos dos, o sea, se mete en la estética de la película. Y desde el principio, pues siempre he sido eso, solo que ahora utilizo diseño de producción por una cuestión de créditos, para que me paguen más. Eh, pero pero es una cosa gringa también ahí medio gacha. Y directora de arte, pues también como que se pone porque, pues, por una cosa escalonada, porque le conviene a la otra persona ser directora de arte de un proyecto. Y pues generalmente la persona con la que he trabajado como directora de arte, pues ha sido alguien con la que yo estuve trabajando por muchos años. Entonces, pues es alguien que brinda, o sea, también esa cosa jerárquica ahí medio se pierde, ¿no? Porque por un lado yo creo en la jerarquía del cine, en esta cosa de la última palabra es el director, el fotógrafo obviamente tiene mucho más autoridad, y bueno, el productor, ¿no? Que es tu jefe directo, y el asistente de dirección, que es tu jefe en set, así, por ley. Entonces, en ese sentido sí creo en la jerarquía, pero luego esas otras cosas, pues al final, para mí, por ejemplo, el equipo de arte siempre se ha conformado con gente en la cual confío muchísimo, que tiene un gusto muy amplio por el cine y por el arte, ¿no? No es que solo sepa ir a buscar floreros, sino que es alguien que propone. Y, y pues he tenido la suerte de encontrarme con gente muy inteligente y, y que brindan. Entonces, por eso la directora de arte en las películas en las que he trabajado, pues ha sido como alguien de mi confianza. Básicamente es eso. Pero yo estoy, o sea, por ejemplo, en una cosa normal, en la norma, es que el director de arte está siempre en set, en principio. Y yo siempre estoy en set. O sea, yo no me muevo del set, casi. O sea, si me muevo, me moveré el 10% para ir a ver otras locaciones y regreso. Pero generalmente, por ejemplo, esa directora de arte va a las avanzadas. Porque para mí es importante, o sea, una cosa es crear el ambiente y luego tomar las decisiones de cuadro. De que, o sea, de manejar el cuadro, de la perspectiva del cuadro. Entonces ahí pues ese es como también mi trabajo y es lo que más me gusta hacer. Obviamente es una relación que va muy de la mano. Eh, yo creería que de pronto hay que ser necios también con las ideas que uno tiene. O sea, no hay que claudicar tan rápido en las ideas que uno tiene, ya sea hacia el director de foto o al director, y al mismo tiempo hay que aprender a claudicar. Entonces uno va picando, picando, picando piedra con sus ideas y no tirarlas a la primera instancia y a partir de ahí ir formando un diálogo, ¿no? Decir, no, yo pienso esto, por esto, por esto, por esto. Y si tienes que pensar, más allá de lo que signifique cada cosa, que a veces, te digo, viene mucho de una intuición, sí, sí saber armar un diálogo y el porqué de las cosas que a ti te gustan. O para ese proyecto, ¿eh? No es que o sea, uno no es decorador de interiores, no es entendiendo lo que hay y a partir de ahí eh,
transformas o generas algo, ¿no? Entonces es eso, es como a mí me ha pasado mucho que pues, los directores de foto obviamente tienen una autoridad mucho más grande que tú, la toma de decisiones. O sea, creo que las películas se hacen, o sea, el director de foto es casi también el director de la película. Porque es el lenguaje de la película, o sea, la cámara es la que te va a llevar. Y entre ellos dos, por eso tiene que haber una impecable relación entre director y director de foto. O sea, es básicamente tu principal persona de confianza junto con el productor. O sea, esos tres realmente son los que están haciendo la película desde una cosa de raíz. Y uno ahí va picando, va haciendo, va metiendo con sus ideas cinematográficas. Yo creo que como directora de arte, pues yo te digo, estoy en dirección de arte también por casualidad. A mí me apasiona el cine. Tampoco es que sé mucho de cámaras ni de foto, pero pues sí sé cosas y me gusta aprender y me gusta estar junto con el director de foto viendo por qué toma qué decisiones de encuadres, de luces, y me meto muchísimo. Si me dejan, hay directores que no me dejan. Pero pues yo siempre intento, aunque se enojen conmigo, pero intento. Y me meto mucho, me meto en todo, me meto hasta en la actuación cuando me dejan, ¿eh? O sea, obviamente también uno va, y eso lo vas aprendiendo, a ser prudente, entendiendo los momentos cuando dices qué y por qué. Pero hay que decir las cosas, porque para mí es un entendimiento, yo tengo un entendimiento cinematográfico, no solo de arte. Yo no es de, si pongo un florero, no, de color, no. Por eso también es tan importante el vestuario para mí. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el director de foto también toma decisiones de vestuario muy cabrón. En las carpetas, pues se ha transformado mi manera de trabajar, digamos, la preproducción. También yo empecé las primeras películas, lo hice sin asistentes. Sangre fue sin asistente, Los Bastardos también, y así, ¿no? Entonces, pues ahí yo como que o sea, mostraba fotos y iba trabajando con el director como hacia dónde podía ir la cosa. Y pinturas, mucha pintura. Es importante tener también como un ojo, ¿no? Para las artes. Y saber de arquitectura, o sea, tampoco soy es que sepa muchísimo de nada, pero sí trato de cultivarme en ese sentido, ¿no? Y de movimientos artísticos que había en la época, etcétera, etcétera. O sea, en la época actual o de época, o sea, donde sea. Y ahora que ya tengo un equipo pues, más conformado, dependiendo también los proyectos, si mañana me cae un proyecto de 3 pesos y tengo que trabajar con 2 personas, creo que no le voy a meter tanto a una carpeta súper sofisticada, porque una carpeta sofisticada requiere tiempo y dinero, básicamente. Entonces, si no hay eso, pues uno tiene que solucionarlo y ir con lo que tienes. Pero, por ejemplo, en el baile, pues hicimos primero una investigación cabroncísima, o sea, había personas dedicadas solo a eso y había una arquitecta que armábamos los planos, y entonces muestro planos y muestro PowerPoint. Pues es fácil, pero pues ahora estamos usando mucho Drive, que no es mi máximo, pero bueno, es fácil porque te puedes comunicar con todo el equipo y ahí vas metiendo y poniendo. También luego pasa que alguien borra todo y se fue todo y ha pasado. Entonces, sí voy haciendo y tengo una diseñadora gráfica que va haciendo las cosas bonitas, o sea, ya en una cosa más medio de publicidad. Es un poco de flojera, yo no creo mucho en esas cosas, pero a veces funciona también para los productores, funciona para pelear presupuestos, porque pues, uno tiene que estar peleando su presupuesto todo el tiempo. Entonces, entre más bonito lo presentes, pues es mejor. Y entonces, lo que les puedo mostrar es esto. ¿No? O sea, entonces, por ejemplo, aquí pues lo hizo una diseñadora. Ven como
sí es una cosa como más de publicidad, pero está bien mostrarla. Aquí también, claro, era una cosa de publicidad. Entonces, por eso también lo hicimos así, ¿no? Pero, otra cosa que es importante es, hay que aprender a escribir. Es muy difícil, pero hay que aprender a escribir las ideas que uno tiene. Y como muy conciso, muy directo, eh, porque es la manera, por más que tú tengas, al final las cosas salen en un tú a tú, en las reuniones, pero es bueno que todos, que todo el equipo de producción, sea pequeño o grande, pues sepan lo que tú estás haciendo y lo que estás proponiendo, y que, por ejemplo, el gerente de locaciones no está entendiendo nada de lo que estás haciendo, entonces vas y le mandas la carpeta y le dices, por favor, léela, ¿no? Como para ir sensibilizando, digamos, a todos y del por qué a veces tú pides ciertas cosas. Entonces esas carpetas, más que para el director o para el fotógrafo, se hacen también para la producción. Y yo sí les pido mucho que lean y que vean las propuestas y que entiendan lo que quiero hacer. Entonces, bueno, este es como, o sea, esta era la primera propuesta, ¿no? Aquí veíamos que si los sillones más modernillos, tararán, estos tapetitos que eran de unas personas que hacen tapetes muy bonitos en México, pero le pareció muy hippies, por ejemplo, esto a Yorgos, ¿no? Aquí estaba el librero, que es tal cual el librero. El librero que vieron lo hicimos nosotros y lo laqueamos. Entonces aquí vas sacando estas ideas, ¿no? Y cómo se ponen las guitarras, o sea, cómo los músicos tienen en sus casas un poco desordenado también. Ahí vas entendiendo el desorden de las cosas. Luego aquí, por ejemplo, todas estas plantas. Yo quería muchas cosas con plantas. Aquí otro desorden, este desorden, cosas sobre la mesa, como que se vea vivido, que hay una cotidianidad en la casa, ¿no? Luego este es de un arquitecto finlandés que amo. Esa limpieza, también estábamos buscando la limpieza en la casa. O sea, dentro de ese desorden tiene que haber algo que lo contraste. No siempre, ¿no? Pero aquí sí. En realidad, la dirección de arte, pues es también ser productor. O sea, aprendes a solucionar las cosas también por tus propios medios, sin depender tanto de los otros núcleos, digamos, de la película, ¿no? O de los otros círculos de las películas. Pero cuando decía también de saber pedir, por ejemplo, la señora de los tapices y de las alfombras, que yo estaba rebasada y estaba muy estresada. Hay que aprender a controlar tu estrés, que a mí todavía me cuesta mucho trabajo, pero lo intento cada vez mejor. Porque para pedir, pues uno tiene que estar relajado, y también para pedir y para negociar hay que tomarse su tiempo. Entonces, para eso también tienes un equipo que te está solucionando otras cosas, y tú poder tomar ese tiempo para entrar en un diálogo. Y entrar en un diálogo no es directamente pedir, sino entrar en una cosa cálida con las otras personas, de sus vidas, de sus cosas, pero de una manera genuina. O sea, no queriendo ahí de pronto, o sea, hay algo que tienes que estar muy relajado para generar confianza en los otros. O sea, se genera una cosa de amistad. Entonces, eso, principalmente es arriesgarse a pedir todo. O sea, siempre creer que lo vas a conseguir. Es una cosa como que lo tienes que sentir, o sea, tienes que saber que eso lo vas a conseguir. Muchas veces no las consigues, ¿eh? Pero, y te frustras y pues ni modo, pero sí tener la calma, yo diría tener la calma, tener el tiempo, tener la paciencia, porque lo dices una vez, te dijeron que no, lo dices otra vez, te dicen que no, y lo vuelves a decir hasta que te dicen no, no, y es no. Y tú ahí dices, bueno, ok, bueno, ya es no, pero eso es. Y generar esa confianza, ¿no? Por ejemplo, rápidamente en el baile de los 41, conseguir los muebles fue algo muy cabrón, porque tampoco, a pesar de esos 5 millones y cacho, pues era muy poquito dinero para la película que se quería hacer. Entonces conseguimos muebles muy baratos de gente que conocía, y tuve que ir, yo creo que como 10 veces a sus casas. O sea, con una cantidad de trabajo yo tenía así, pero espeluznante,
pero sabía que tenía que ir a esas citas por lo menos 3 horas. Y nada más existía más que esas citas. Y esas citas, gracias a esas citas, pues surgió los muebles de la película. Y logramos hacer las cosas de la película. Entonces, como tener mucha paciencia y mucho temple y mucha insistencia. Yo me meto mucho en las locaciones, obviamente no voy y pido los permisos, eso es tema de producción y de locaciones mismas. O sea, hay veces que en los proyectos no hay un equipo de locaciones y entonces eso lo hace producción. Pero como en general me ha tocado que locaciones se queda en la norma y en las cosas que se deben y no se deben, sí me meto mucho. Cuando quiero algo, una calle y que no se puede filmar, pues trato y voy con los encargados para hablar. Por ejemplo, en el baile de los 41 había muchos edificios de limba y eso fue un problema muy grande para intervenir, porque pues, no se puede. Entonces, por un lado, uno tiene que ser responsable con las normas federales, porque por algo existen, ¿no? Yo no voy a llegar y arruinar un edificio de 1900, porque sí, porque estoy haciendo cine, hay que ser inteligentes también con esas cosas, pero donde realmente no voy a provocar un daño, sí trato de llevarlo. Entonces, a veces, todo el tiempo, así en esta película, me decían, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y yo decía, no tiene lógica de que no se pueda. Entonces iba con las personas encargadas del INBA, pedía permiso a la producción y decía, por favor, yo quiero tener una reunión con estas personas. Me la daban, a veces me da regañadientes, así, pero pues llegaba y no quitaba el dedo del renglón hasta conseguir esa locación. Y una cosa, bueno, que dices, ¿no? El cine, no hay métodos para hacer cine, no existe, no existe. Y pues yo lo único que sí creo es que en todas las filmaciones, en cada proyecto, sea pequeño o grande, requiere de mucho rigor y de mucho aguante. O sea, es de una resistencia emocional, física, el ego, todo el tiempo ahí, la vanidad, o sea, como que se forma una cosa emocional porque también todo lo que propones, todo lo que haces, todo el esfuerzo así impresionante, a veces ni va a quedar. A veces el 20% de lo que uno hace no funciona directamente, pero sí indirectamente. Entonces ese es el punto, ¿no? O sea, hay como que resistir mucho a muchas cosas y ya.